Creemos que el Señor es el creador de este domingo, amén. Porque Él ha hecho todo lo que quiso y este domingo también le pertenece a nuestro Dios. En esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 27. Antes de leer la palabra de Dios, quiero recordarles, hermanos, que hay una librería en la iglesia. ¿Cuántos saben que hay una librería en la iglesia? Y tiene buenos libros. O sea, México se caracteriza por ser un país de no lectura. Y hermanos, pues tenemos oportunidad y además los libros están baratos. Quiero invitarlos a que aprovechen estos libros: El Camino del Calvario, La Revolución de Amor, Sal de tu comodidad y Sé de realidad. Son libros misioneros y libros que espero estén de acuerdo con lo que voy a predicar en esta mañana. O sea, es importante que ustedes lean también, aparte de la Biblia, lean buenos libros. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, que dice: aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos, hermano. Señor, en esta mañana sabemos que tú conoces todas las cosas. Tú sabes nuestro levantar, tú sabes nuestro acostar. Nada se esconde de tu presencia. Nuestro corazón está abierto ante tu presencia y tú sabes y conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro sentir, conoces todo aquello que nos perturba, conoces todo aquello que nos angustia, conoces todo aquello, Señor, que te ofende también en mi vida, en nuestra vida. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia, ante el trono de gracia, ante la perfecta presencia de tu Hijo Jesucristo. Venimos en el nombre de tu Hijo, rociados con su preciosa sangre sobre nosotros. Gracias en esta mañana, Señor, porque tenemos ese privilegio de poder entrar ante tu presencia sin merecerlo, Señor, porque no hacemos absolutamente nada, pero por tu gracia, por tu amor, estamos aquí. Ruego, Señor, en tu presencia podamos sentirnos bien, podamos estar contentos, así como tú también, Señor, nos sonrías, que tu presencia sea con nosotros y conmigo principalmente en esta mañana, que he de exponer tu palabra y que tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos conforme tú la has enviado en esta mañana. Que no sea mi carne, que no sea mi propio sentir humano, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, ¿se pueden sentar?
En esta mañana, hermanos, vamos a tocar un tema interesante, muy interesante. Es un tema que nos hará pensar en dónde estamos cada uno con respecto a nuestra fe y a la práctica de esa fe. ¿A dónde estamos cada uno en la práctica de nuestra fe? El tema, yo creo que ya está en las pantallas, las demandas para el discipulado. Quiero hacer una pregunta, hermanos. Es una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que somos verdaderamente cristianos? ¿Podemos levantar la mano? Bueno, no todos la levantaron, eso es triste. O sea, si no eres cristiano, entonces en esta mañana, lo único que yo te puedo decir es que te arrepientas y que aceptes al Señor Jesucristo. Es la única solución. Otra pregunta, hermanos, muy semejante. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cuánto? Bueno, la gran mayoría que levantó la mano primero la levantó en segundo lugar. Espero que hayan sido los mismos. Qué bueno, hermanos, que hemos tenido ese sentir. Muchas veces la diferencia es que muchos levantamos la mano primero cuando decimos que somos verdaderos cristianos y después no la levantamos porque decimos que no somos verdaderos discípulos del Señor. Pero, hermanos, el verdadero cristiano es un discípulo del Señor Jesucristo. Al menos eso es lo que dice la Biblia, al menos eso es lo que a mí me han enseñado desde que yo me convertí hace muchos años. Así que somos verdaderamente cristianos, entonces somos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Aquellos que no pudieron levantar su mano, por favor, hermanos, o por favor, amigos, entreguen sus vidas al Señor. En esta mañana tienen una oportunidad de entregar su vida. De entregar su vida al Señor Jesucristo. Hay otra pregunta. Estas preguntas son un poco difíciles. Pero la pregunta es, ¿qué clase de cristianismo queremos vivir? ¿O qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Un cristianismo cómodo? Sin ningún compromiso. Sal de tu comodidad, dice Jorge Verwer. Sal de tu comodidad. Un cristiano tibio. Ustedes saben que lo que dice la palabra de Dios es que a los tibios el Señor los vomitará. O sea, el cristiano tibio es, estoy aquí y no estoy. Soy y no soy. Soy cristiano aquí, pero tal vez afuera no soy. O un cristianismo religioso simplemente. De cumplo con mis deberes, asisto los domingos, doy mi ofrenda, escucho el sermón y me voy porque ya cumplí. Eso es lo que yo hacía cuando era católico. Espero no hacerlo aquí. Es difícil, ¿no?, decir, yo voy a la iglesia solamente por cumplir y después puedo hacer lo que yo quiera. Es difícil. Un cristianismo de tradición. Soy cristiano porque mis padres me traen, o soy cristiano porque mi abuelita me trae. Puede ser. O tal vez yo quiero ser cristiano, pero nada más de lejos. Lo que pasó con Juan Marcos cuando tomaron preso a Jesús. Juan Marcos iba siguiendo a Jesús de lejos, dice así la palabra de Dios. Y aún Pedro seguían a Jesús de lejos. ¿Cuántos de aquí estamos siguiendo a Jesús de lejos? Otra pregunta,
Yo creo que me la voy a pasar con puras preguntas. Cuando fuimos convertidos al cristianismo, ¿por qué venimos a Cristo? ¿Por qué fue nuestra decisión por Él? ¿Por necesidad, hermanos? O sea, yo puedo levantar mi mano y decir, fue por necesidad. Yo necesitaba un cambio, necesitaba ser liberado y fui liberado. Yo vine a Cristo por necesidad. Tal vez, dice un hermano, cuando hacemos eso, tal vez lo hacemos egoístamente, pero esa fue la manera en que Dios me llamó. ¿Por conveniencia? O sea, ¿por inercia tal vez? ¿O por convicción? Y como ya habíamos dicho, todavía no eres cristiano. Si no eres cristiano, pues está la recomendación nuevamente de, ven al Señor Jesucristo, Él está con los brazos abiertos, Él te ama. Porque muchos de nosotros, hermanos, y es lo que nosotros estábamos hablando ahora que estuvimos en el retiro espiritual, nosotros hemos recibido un evangelio a medias. Se nos presentó el evangelio y se nos habló de las grandes bendiciones. Y de hecho, es una gran verdad, hemos recibido y seguiremos recibiendo grandes bendiciones de parte de Dios. Pero muy pocas veces se nos hablan de las demandas de Jesús, de las demandas del discipulado. Mateo 10, 37 y 38 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Son cosas difíciles, hermanos. Yo escuché a alguien por ahí decir que es algo sobrenatural. Pero, hermanos, el Señor nos llamó. Todos los que estamos aquí y que hemos aceptado al Señor Jesucristo, el Señor nos llamó, amén. ¿O todavía no hemos dado una respuesta? El Señor nos dijo a cada uno de nosotros, sígueme. Pero cuando llamó a los discípulos, no les dijo, toma tu cruz y sígueme. Les dijo, sígueme. Simplemente les dijo, sígueme. En el versículo que acabamos de leer, hermanos, el Señor está hablando con sus discípulos, no está hablando con la multitud, está hablando exclusivamente con los 12 discípulos. Porque Él estaba orando y después Él se incorpora y le hace una pregunta a los discípulos que ya hemos leído y que aquí se han dado predicaciones acerca de ese versículo. Pero lo más interesante, hermanos, es lo que viene después. Cuando Pedro le dice al Señor, no es posible, Señor, que tú vayas a morir y vayas a sufrir tanto. No puede pasarte eso. En el versículo 18, el Señor le dice, en el versículo 23, le dice, no solamente a Pedro, sino le dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, escuchen bien cómo dice la frase, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, porque ¿cuántos queremos seguir al Señor? ¿Cuántos queremos seguir al Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, porque hay dos clases de cristianos que estamos siguiendo al Señor. No de primera y de segunda, no, claro que no. Pero hay los cristianos que quieren seguir a Cristo sin su cruz, y los cristianos que siguen a Cristo con su cruz. Antes de pasar a las demandas ya del discipulado, ¿qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué entendemos por discípulo? Un seguidor de Cristo. Pero un discípulo, hermanos, simplemente es un estudiante. Es uno que está bajo la tutela de un maestro.
O sea, el discípulo es el aprendiz. O sea, el discípulo está en un proceso a través del cual el maestro o el profesor entrena al estudiante en su doctrina y la práctica de esa doctrina. Debemos de entender eso bien claro, que nosotros tenemos doctrina, pero también debemos de tener práctica de esa doctrina. Entonces lo que el maestro enseña, lo que el maestro debe de estar enseñando. Porque esto lo vemos claramente en Marcos 13:14, que dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, los discípulos del Señor, los estudiantes del Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos ser estudiantes, discípulos del Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo también lo enseña, porque le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Necesitamos un discipulado en nuestras vidas. Así que, ¿cuáles son las demandas, hermanos, del Señor en relación al discipulado? Y les decía que hay dos clases de cristianos. Y les decía que el Señor también está ante los discípulos, no está ante la multitud. Está ante los 12 y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, ya están ahí con el Señor. ¿Sí o no? Ya están ahí. Él ya los llamó. A cada uno, dice la Biblia que a cada uno lo llamó. Y le dijo: sígueme. A Pedro le dijo: ven y te haré pescador de hombres. Pero sin embargo, aquí está el Señor diciéndole a ellos, a estos 12 que ya había llamado. Esa es una gran diferencia. Ya los había llamado, pero aún así les dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces hay dos clases de cristianos que podemos inferirlo. La Biblia no nos dice que hay dos clases de cristianos, pero lo inferimos en el texto, lo inferimos en otros pasajes que vamos a leer ahorita, que hay dos clases de cristianos: los que quieren seguir a Cristo, pero sin obedecer a las demandas del discipulado. Los que siguen a Cristo sin su cruz, hermanos, estos no quieren morir al pecado ni al propio yo. Porque eso es exactamente lo que dice el Señor Jesús: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Entonces son los que no quieren morir al pecado. Todos estamos dentro de ese grupo. Muchos no queremos morir al pecado, hermano. Queremos seguir pecando, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos reclamar derechos que no tenemos. Cuando alguien está muerto en sus pecados y en sus delitos, ¿tiene algún derecho? Ya no tiene ninguno. Pero debemos de recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías de Isaías 53. No es el Mesías del concepto judío. El concepto judío tenía al Mesías como el superior, como el todopoderoso, como aquel que venía a derrotar a todo imperio, a todo aquello que se opusiera de una manera terrenal, de una manera carnal. Y era poderoso. Y tenía que ser exaltado y levantado, porque él era el poderoso. Pero cuando llega Jesús, llega como el Mesías, llega como el siervo sufriente. Como Isaías 53 lo describe. Aquel que sufriría el rechazo de su pueblo, aquel que sufriría el rechazo de cada uno de nosotros, aquel que recibiría el rechazo de sus discípulos y de su pueblo, y aún asesinado y levantado en una horrenda cruz. Pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. O sea que nuestro Cristo, antes de llegar a la victoria, tenía que sufrir.
Antes de poder entrar a la gloria tenía que sufrir. ¿Qué dice Pablo acerca de esto, hermanos? Es necesario que entremos a la gloria sufriendo. Y yo creo que esto muchos dirán, bueno, pero ¿por qué el cristiano tiene que sufrir? ¿Cuántos creemos en una vida cristiana fácil y cómoda, que no requiere esfuerzo? ¿Cuántos, hermanos? Ni que requiere compromiso, ni requiere el cumplimiento de la misión, ni el cumplimiento de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, somos cristianos y no tenemos por qué cumplir eso, así pensamos a veces. Algunos dicen pues que otros lo hagan, yo no tengo ese don. Incluso he escuchado a alguien que dice, ¿para qué desvelarse en la oración? ¿Para qué pasar toda la noche orando? ¿Para qué? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué mortificar nuestro cuerpo? ¿Es necesario? Soy cristiano, pero no me inviten a involucrarme más. Así estoy bien. Yo los observo, nada más. Entonces hay un grupo de discípulos que quieren disfrutar del placer del pecado, de la satisfacción que el mundo ofrece. Viven en un mundo posmoderno. Pues esta palabra, pues no la voy a explicar, pero solo solo el placer es bueno. Solo lo que me da placer es bueno. Todo lo que es para mi placer, eso es lo que es bueno. Si yo tengo placer en la iglesia, entonces vengo. Si no, pues no vengo. Placer sí, compromiso no. Conformándose a este mundo y a sus caminos. Ese es el cristiano que no quiere cargar la cruz de Cristo. Hay tres personajes, ahí mismo en Lucas, versículos 57 y 58. Son tres personajes anónimos. No tienen nombre, no se les da nombre, o sea, por ejemplo, Juan, Pedro, Zacarías o lo que sea, no tienen nombre, son anónimos. El versículo 57 dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Oh, qué aventado, ¿no? Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero yo creo que no se lo dijo Jesús, no está en el texto, pero le dijo, tranquilo, calma. O sea, como dice ahí esa frase, calma, o como dice la frase de las playeras esas que se andan, keep calm, y calcula el costo. Tranquilo, hay que calcular el costo de lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quieres seguir? Y dice que le dijo, o sea, fue alguien que se ofreció a seguir al Señor. Está bien, ¿quieres venir? No vas a tener dónde dormir. No vas a tener seguridad. ¿Me quieres seguir? ¿Me quieres seguir? Dice el Señor en esta mañana. ¿Me quieres seguir aunque no tengas seguridad? Aunque no tengas descanso. Y es lo que dice el Señor. Pero este hombre no lo siguió. Este hombre se fue. Tal vez como aquel joven rico, se fue triste. Hay uno segundo, ahí en la transparencia, ¿cómo se llama ese personaje? ¿Sí lo tienen ahí? El Señor apresurado, pero al final, ¿qué dice?
¿Alguien lo quiere leer? Si es que está. Si no está, pues... Sí. El amor por las comodidades terrenales. Y yo les voy a ser sincero, a mí no me gusta sufrir. ¿A quién le gusta, no? Pero ha habido veces que tengo que acatar a lo que el Señor dice y dormir donde caiga. Y yo le podía contar infinidad de historias que me pasaron, pero no vienen al caso ahorita. El segundo es en el 59 que dice, y dijo a otro, sígueme. O sea, el Señor lo está invitando. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sí? O sea, qué bueno. Son deberes que cada hijo debe de cumplir cuando se muere algún ser querido, principalmente un padre. Pues hay que cumplir y hay que irlo a enterrar. Amén. Es un deber moral. Pero aún así Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay muchas personas que pueden enterrar al muerto. Ve tú a anunciar el reino de Dios. No es excusa para no seguir a Jesús. No es excusa para no seguir a Jesús. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué el Señor lentitudes? Jesús lo invitó, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo. ¿Y qué más? Sí, o sea, lo pensó mucho, vamos. El tercero, y Jesús le dijo, en el tercero dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este es el Señor tibio, es otro voluntario. Este discípulo no estaba preparado para tener a Jesús en primer lugar. O sea, era tibia su respuesta, era indecisa. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A los indecisos el Señor simplemente no los va a llamar más. O te decides de una vez o ya no. O sea, pones tu mano en el arado y después miras hacia atrás. Ya no eres apto para el reino de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Esto es con respecto a los que quieren seguir a Jesús, pero sin las demandas del discipulado, sin las demandas, sin cargar la cruz. Ahora, hermanos, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Perdón, estoy aquí un poco mal. Ahora, a los que toman a Cristo, a los que siguen a Cristo con su cruz. O sea, hay algunos que toman, o sea, hay un predicador, yo tuve la oportunidad de conocerlo, que carga una cruz para donde quiera que va. Y es una cruz de madera, pesada. Pero le puso rueditas para que sea más cómodo. O sea, si tomamos nuestra cruz no vamos a ponerle rueditas, hermano. Vamos a tomarla como viene. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de tomar nuestra cruz, es una elección nuestra. Sí, es una elección que nosotros vamos a tomar. Nadie nos va a obligar a tomarla. Nadie nos va a obligar a que la debo de tomar, sino que nosotros tenemos que tomarla. La ley ineludible de la vida cristiana dice, el siervo no está por encima de su maestro, y si el Señor va a ser crucificado y aún cargar su cruz
hasta el Calvario, no es extraño que los que siguen deban también cargar su cruz. Y luego hay una frase que dice, ir tras el líder. ¿A quién estamos siguiendo en realidad, hermanos? ¿A quién estamos siguiendo en realidad? Entonces carga tu cruz. ¿A quién estamos siguiendo? Entonces carga tu cruz. Entonces carga su cruz, la cruz de Cristo. Carguemos la cruz de Cristo, hermano, para seguir al líder. Si el líder lleva una cruz y va camino al Calvario, nosotros tenemos que también cargar esa cruz y llegar hasta el Calvario juntamente con Él, para ser crucificados juntamente con Él. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recordemos, hermanos, que la predicación de la cruz es la misma sabiduría de Dios, es el mismo poder de Dios, y esto es lo que el Señor nos está invitando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La muerte de Cristo no aprovechará más para aquellos que estén dispuestos a morir al pecado y al propio yo y seguir a Cristo como siervos o servidores de Él. ¿Qué es lo que dice la frase siguiente? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. O sea, tomar la cruz, hermanos, no significa soportar molestias, pesares o dolores, pequeños o grandes. No significa eso. Entonces, ¿qué significa? Significa ir a la cruz y morir juntamente con Cristo. Nada más y nada menos. Eso es lo que significa tomar su cruz. Porque la cruz termina en el Calvario, hermanos. Nuestro camino termina en el Calvario y esa es donde vamos a ir, a morir con Cristo. Amén. O sea, no es un pensamiento romántico, no es algo que, ay, sí, voy a ir a morir con Cristo. No, hermanos, es una realidad. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que acatarla y tenemos que sufrir por Cristo, negándonos a nosotros mismos. ¿Qué es aquello que te satisface todos los días, hermano? Niégate a ti mismo, sirve al Señor, sigue al Señor. Ya vimos algo acerca de lo que el Señor dice, que debemos calcular el costo de lo que cuesta seguir a Cristo. Y hay un pasaje que habla explícitamente acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Un predicador una vez platicó que, un predicador antiguo, o sea, si ustedes conocen a Spurgeon, pues es de Spurgeon, que un hermano le preguntó, hermano Spurgeon, ¿podemos vivir el cristianismo sin las demandas de la cruz? ¿O podemos escuchar un evangelio donde no se predique la cruz de Cristo? Dice, le dijo Spurgeon, si un hombre es capaz de predicar sermones sin la cruz de Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Hoy en día se habla mucho acerca de la prosperidad, y estos no hablan de la cruz de Cristo porque no saben qué es eso. No te engañes, hermano, no desperdices tu tiempo escuchando a esos predicadores. No desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu vida escuchando a esos predicadores. Así que, hermano, pues, ¿cuántos han sido discípulos de alguno? Es una pregunta, otra pregunta.
¿Cuántos hemos sido realmente discipulados, hermanos? Ya está una mano, tal vez aquí hay otras. Yo también, yo no he sido discipulado directamente, pero yo aprendí mucho de mi pastor. Pero casi en la iglesia hay muy pocos que han sido realmente discipulados. Y lo que en la iglesia se necesita es discipulado, hermanos, uno a uno, o como hemos estado hablando, e incluso ya tenemos nosotros una célula. Apenas nos reunimos una vez y sabemos que no es fácil. Una célula de discipulado. Y vamos a hacer esto, hermanos, al menos no es de todos, no es para todos, pero los que quieran. Las demandas de Jesús son difíciles, porque cuando el Señor andaba predicando, muchas personas lo seguían, pero cuando hablaba de todas estas cosas, muchos decían, es dura esa palabra, ¿quién la podrá entender? ¿Quién la podrá soportar? Y muchos regresaban, se iban. Y hasta los mismos discípulos le dijeron al Señor, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la podrá soportar? Y el Señor le dijo, si ustedes se quieren ir, también váyanse. Pero Pedro, ¿qué le dijo? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es lo que se encuentra en Juan 6, 60 al 67. Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, pero también Jesús tiene demandas para nosotros. Así que una de las demandas es tomar nuestra cruz y seguirlo, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. También el Señor demanda de nosotros un amor supremo por Jesucristo. O sea que este amor sea sobre todas las cosas. Por eso, ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? Vamos a leer Mateo 10. Mateo 10, hermanos. Mateo 10. ...37 y 38. O sea, son pasajes que ya conocemos muy bien. Dice el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. A ver, espérenme, aquí estamos, si alguien me quiere ayudar, es el pasaje donde dice que el que no aborrece padre o madre o hijos, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con respecto de que debemos de aborrecer a nuestra propia familia? Si lo queremos seguir, tenemos que aborrecer a nuestra esposa, tenemos que aborrecer a nuestros hijos, pero aquí lo dice la Biblia. ¿Está mal? ¿Está mal? Porque si está mal la Biblia, pues hay que quitarlo del pasaje, hay que arrancarla. A ver, hermano, aquel que dijo que no, arranque ese pedazo de su Biblia. Porque no podemos tampoco decir que está mal, entonces vamos a arrancarlo. Amén. Vamos a arrancarlo. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tú estás mal, porque yo no tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos. O sea, yo creo que estamos nosotros entendiendo mal, ¿verdad? Lo que dijo la hermana es exactamente el significado de este pasaje.
Debemos de poner a Jesús en primer lugar y a nuestra familia en el segundo lugar. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere? Quiere la supremacía, la preeminencia en nuestra vida. Quiere ser el número uno en nuestro corazón. ¿Está mal? Colosenses 1:18, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Colosenses 1:18. Porque esto molesta a mucha gente cuando se habla de aborrecer. Incluso la otra vez, mi esposa también comentó algo acerca de eso cuando estuve en el barco. Un joven le dijo, pero si el pastor dice que debemos de aborrecer a nuestras familias, está mal el pastor. Dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. Ok. Él quiere tener la preeminencia en toda nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros poseamos. Él quiere tener la preeminencia. Yo creo que para muchos es imposible. Para muchos es algo imposible de cumplir. Es algo imposible de cumplir, hermanos. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. O sea, no sé si el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí no está hablando de aborrecer, sino de amar más. Amar más. Si nosotros amamos más a nuestros hijos, más que a Cristo, no somos dignos de Él, es lo que Él dice. Hay que tener cuidado, hermanos. Pero hay que sentarnos a calcular el costo de lo que cuesta seguir a Jesús. Así que el Señor Jesús demanda la devoción completa hacia Él, un tipo de lealtad que es tan verdadera e irreductible que cualquier otro afecto, aún el afecto hacia uno mismo, debe estar sujeto a Él. Así que vamos a sentarnos y vamos a calcular el costo. Ahí mismo dice que un constructor, o sea, alguien que quiere construir primero se tiene que sentar y ver cuánto tiene para así poder continuar y construir para que los demás no se rían de él. Aquí en México vemos muchas construcciones a medias, ¿sí? O sea, muchos países donde yo he ido he visto muchas construcciones a medias. Y muchos sí lo ven como un elefante blanco, ¿no? O sea, algo que inservible. Porque el que empezó ese edificio no pudo continuarlo. Y es un hazmerreír, dice aquí la palabra de Dios. Así que en igual manera, hermanos, antes de decidirse uno a ser seguidor de Cristo, la persona debería comprender lo que ser cristiano no es un lecho de rosas. O sea, esto lo dejó muy claro el Señor Jesucristo y hay pasajes que nos pueden ayudar, que no vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero pues el Señor mismo dice que el camino ancho es el que lleva a la perdición, el camino corto es el que lleva, el camino corto es el que lleva a la perdición, o el camino ancho es el que lleva a la perdición, pero el camino estrecho y difícil es el que lleva a la vida eterna. Para no hacerla tan larga. Así que, ¿cuántos queremos seguir al Señor Jesucristo como verdaderos discípulos de Él? Por eso necesitamos alguien que nos respalde.
Por eso necesitamos tener esta clase de discipulado en la que nosotros seamos tres, para que yo pueda darles cuentas a ellos y ellos me puedan dar cuentas a mí de lo que está pasando en mi vida. Yo necesito de que alguien me diga, ¿qué estás haciendo, Macario? ¿Cómo andas? ¿Tú necesitas, hermano? Todos necesitamos. Así que, hermanos, tenemos que renunciar a todo lo que nos pertenece, porque el Señor Jesucristo pide una devoción total en nuestro corazón, una lealtad total, que no tengamos ídolos en nuestra vida de ningún tipo, que podamos alabar y adorar solamente a nuestro Señor. Como conclusión, hermanos, vamos a ver algunos 4 puntos así muy rápidos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, las demandas del Señor Jesucristo, para acabar de comprender lo que significa, conviene preguntarse cuál fue la principal característica de la vida del Señor. Por eso les mencionaba que el Mesías que nosotros tenemos, en el Mesías que nosotros creemos y que estamos siguiendo, es el Mesías de Isaías 53. El siervo sufriente. Es el siervo que lo dio todo. ¿Cuál es su principal característica, hermanos? La vida de Jesús fue una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Una vida de servicio desinteresado a los demás. Una vida de paciencia y tolerancia ante los más graves errores. Amén. Fue una vida llena de celo y desgaste, templanza, mansedumbre, bondad, fidelidad y devoción. Para ser sus discípulos debemos andar como Él anduvo y debemos demostrar frutos de nuestra semejanza a Jesucristo, como dice Juan 15:8. Esa es una de las demandas del Señor Jesús. No las conté, pero son varias. Otra de las demandas es que debemos de permanecer continuamente en su palabra, porque dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra de Dios? Porque el verdadero discípulo se caracteriza por la estabilidad, o sea, es decir, que continúa. Es fácil empezar y lanzarse adelante en un deslumbramiento de gloria. Aquel que quería seguir a Jesús, que dice, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, se deslumbró por la gloria de Jesucristo. Jesús hace milagros, está haciendo famoso, pues yo también voy a ser famoso juntamente con Jesús. Que Jesús lo sigue las multitudes, pues también yo quiero que me sigan las multitudes a mí. ¿Eso era lo que quería ese discípulo? ¿Es lo que queremos como discípulos? Es fácil empezar bien, lanzarse delante de un deslumbramiento de gloria, pero la prueba de la realidad del discipulado es la respuesta en una resistencia hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque a veces nosotros confiamos que Dios es bueno, y es bueno, pero dice el Señor, el que persevere hasta el fin en el discipulado, ese será salvo. Rechazo por todo por seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos dejado, hermanos, por seguir a Jesús? Es otra pregunta. ¿Qué hemos dejado por seguir a Jesús? ¿Hemos dejado casas? ¿No? ¿Hemos dejado familia? Bueno, yo no quiero ser ningún ejemplo de nadie. Ahora mismo estoy aquí en mi casa, estoy cómodo, estoy contento.
pero yo quisiera seguir sirviendo al Señor tal y como lo he servido en otros años. Pero a veces no se puede, o sea, también el Señor lo sabe. Pero no debemos estar contentos, no debemos de estar satisfechos con algo que tenemos, pero que podemos hacer algo muy grande por el Señor. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiso decir con renunciar a todo? Pues significa exactamente que tenemos que abandonar todas nuestras posesiones materiales que no sean absolutamente necesarias. Y estamos hablando también de una vida sencilla, de una vida, como hemos hablado acerca de las disciplinas espirituales. Aquí quiero decir algo, hermanos. Muchos dirán, ¿qué es eso de las disciplinas espirituales? No ha funcionado. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha pensado eso? ¿Qué dice Jesús acerca de la levadura? Cuando se pone un poquito de levadura en la harina. Se pone un poquito de levadura, pero el pan crece. Así es, nosotros hemos puesto la levadura. O sea, las disciplinas, el discipulado es levadura. Tal vez no se ve el resultado, pero se verá más tarde. Finalmente, hermanos, un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Y ya aquí no hemos hablado acerca del amor. O sea, no sé por qué se ha tratado de evitar hablar un poco del amor. Incluso en las 8 características de la iglesia saludable está el amor. ¿Amén? ¿Por qué a veces en la iglesia no se habla mucho del amor? Pero si queremos ser verdaderamente discípulos, debemos de ser fervientes por todos aquellos que pertenecen al Señor. Amarlos, como dice 1 Corintios 13. Porque si no, pues entonces en nuestro discipulado, nuestras disciplinas espirituales, sin amor, serán como un símbolo, serán como un címbalo que retiñe solamente. Así que hoy iniciamos estas predicaciones del discipulado. Así que mi última pregunta es, ¿cuántos quieren entrarle, hermanos? ¿Cuántos quieren entrarle al verdadero discipulado? Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Señor, en esta mañana yo te ruego, Padre, que podamos tener esa conciencia en nuestra vida, ese deseo en nuestra vida de ser movidos por tu Espíritu Santo, para no buscar nuestra propia gloria, para no buscar nuestros propios méritos, para no buscar nuestros derechos, porque no tenemos ninguno. Si en este día, Señor, tú quisieras condenarnos, tú lo puedes hacer con todo, porque tú eres Dios. Pero esa no es tu voluntad, yo lo sé. Y todos nosotros no tendríamos nada que reclamarte, porque todos merecemos la ira y la maldición de Dios. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero rogarte que, pues en el amor de nuestro Señor Jesucristo y por el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, podamos cumplir con este llamado, con este discipulado que queremos ejercitar aquí en la iglesia, para que camino de salvación sea un camino también del Calvario, Señor. Sea un camino de justicia, sea un camino de santidad. Señor, sea un camino, Señor, donde sea una antorcha que alumbre alrededor de estas colonias. Señor, que sea una iglesia ejemplo para los demás, porque, Señor, eso es lo que pedimos, ese es nuestro sueño, así como lo decía el hermano Luis, que sea el sueño de todos nosotros. Te rogamos esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús,
Y ahí en cada corazón, cada hermano puede hacer esta decisión conforme tu voluntad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.